Y nos encontramos precisamente con la diputada autora del proyecto, Cristina Girardi. Diputada, ¿cómo se explica esto? Buenas noches, en primer lugar, que se haya utilizado un párrafo sacado de Yahoo Respuestas para un proyecto de ley tan importante como este. A ver, perdón, yo voy a hacer una aclaración. Yo nunca he planteado que nosotros sacamos el proyecto de Yahoo Respuestas. Lo que nosotros dijimos es que sacamos información de un estudio que se llama El lado gris, ¿no? Este es de la Universidad de Cartagena, que aparece también en Internet, ¿no? Y lo que yo señalé que este estudio aparecía también en Internet, pero no que nosotros sacamos el proyecto, o sea, que sacamos la referencia de Yahoo Respuesta. Lo que sí es cierto, y eso hay que plantearlo, nosotros, mira, este es el proyecto de ley, ¿no? Que tiene, si tú te fijas, 19 pies de página. De esos 19 pies de página hay uno que no fue citado por la persona que elaboró el proyecto y que debiera haber hecho referencia a este estudio. Okay. ¿No? Cuando hay una serie de fuentes científicas, un consenso científico internacional sobre que el timerosal no es dañino para la salud, ¿por qué ustedes se fijan en este estudio específico de una universidad como la Universidad de Cartagena para justificar este proyecto de ley y no hacen caso a la abrumadora evidencia científica que hay que contradice esas conclusiones? A ver, este proyecto duró 4 años de discusión, ¿no? Yo quiero señalarte que los estudios que fueron presentados que avalan el uso del timerosal en las vacunas fueron 4. Y la otra posición presentamos 151 estudios, ¿no? Que dicen que el timerosal efectivamente tiene vínculo con las enfermedades del neurodesarrollo. O sea, lo que fue abrumador fue todo lo contrario, fue la evidencia... Eso depende de cuáles estudios citen ustedes, diputada, pero... No, yo estoy planteando los proyectos que se presentaron, o sea, los estudios que se presentaron a lo largo de la discusión. Las personas que fueron a plantear la posición de que el timerosal no tenía relación con las enfermedades del neurodesarrollo fueron 4 estudios. Nosotros llevamos 151 estudios. Entonces fue mucho más abrumador. Si tú ves la historia de la ley, 151 estudios que sí avalan que el timerosal tendría vínculo con las enfermedades del neurodesarrollo. Diputada, cuando le puedo citar la Asociación Médica Americana, la Asociación América de Pediatría, el Colegio Americano de Toxicología Médica, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la FDA, el Centro de Control de Prevención, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Médica Europea, las sociedades científicas chilenas, todas ellas declaran que hay un consenso científico en cuanto a que el tema del timerosal ya fue estudiado largamente y ya fue descartado un efecto negativo. ¿No le parece que esa es una evidencia tremendamente potente? A mí me pareció muy increíble en este proyecto, primero, que lo primero es señalar que el proyecto, si bien es una moción parlamentaria, fue patrocinada por el Ejecutivo. El Ejecutivo le puso urgencia simple a este proyecto, o sea, no solo ya lo apoyó, sino que lo patrocinó y le puso urgencia simple. ¿Ya? Hoy día lo desconoce. Aquí está el patrocinio del Ejecutivo, ¿ya? Donde está firmado por Sebastián Piñera. Segundo, el CABEI, que es el Comité Asesor de Vacunas, ¿ya? Que es el que asesora al Ministerio de Salud en materia de inmunización, tiene una declaración en el 2011. Nosotros presentamos el proyecto en el 2010. El 2011 el CABEI plantea precisamente que hoy día hay evidencia, ¿no? Pero no hay evidencia suficiente como para afirmar que el timerosal no pueda estar provocando daños en la salud y que hay que aplicar principio precautorio, que es el sustento de esta ley, ¿no? Y por último, así como hay sociedades que dicen que esto no es dañino, hay muchos estudios disponibles en el mundo que señalan que... Espérate, y yo quiero señalar algo importante. Aquí está el listado, que son muchos países de Europa, que están todos acá, todos países que tienen sistemas de salud y estándares de salud muchísimo más altos que los que tenemos en Latinoamérica, que han retirado el timerosal de las vacunas, ¿no? Que usan vacunas sin timerosal. En Chile se venden vacunas con timerosal en las clínicas privadas, ¿no? Y el resto de la población se vacuna con timerosal. Podemos seguir hablando de ese tema, pero quiero volver al primer punto, porque no lo quiero dar por cerrado todavía. Usted dice que no lo sacaron de Yahoo Respuestas. No. Lo sacamos del estudio, el lado gris de la... ¿Cómo llegaron a ese estudio? Bueno, la persona que hizo el estudio lo sacó de referencias sacó muchas referencias de Internet, y dentro de esa está uno de los estudios que está en Internet. ¿De qué año es ese estudio? No sé de qué año, pero es de Jesús Olivero Verbel, Boris Johnson Restrepo, y es de la Universidad de Cartagena. ¿Por qué y farmacéutico. ¿Por qué justo el que
tiene referencia de Yahoo es el que no aparece citado. No podría uno pensar que efectivamente lo sacaron de Yahoo Respuestas y después ahora traen ese esta estudio referencia, de colación. Este estudio está citado en muchas otras referencias, ¿no? No es en la única, ni en Yahoo Respuestas, ni en este estudio, está en muchas partes, ¿no? Y de hecho acá nosotros estamos citando 19 otras referencias. Justo no citan ese, que es justo el que aparece en Yahoo. Entonces uno podría pensar, la verdad es que lo sacaron de Yahoo Respuestas, no lo sacaron. Y ahora en el fondo lo están trayendo como estudio completo. Yo creo que, sería absurdo que una persona que se da el trabajo de buscar otras 19 referencias que están en que son estudios científicos, precisamente una que está en Yahoo Respuesta, no la cite. O sea, sería absurdo, porque si todo fuera Yahoo Respuesta, te creo. No hubieran ocupado el estudio, lo que hubieran ocupado fuera Yahoo. No, porque el estudio nosotros lo tenemos y lo tenemos hace mucho tiempo, ya que son todos los estudios, no solo este. Acá se citan 19, hay 19 referencias, pero en la discusión del proyecto de ley hay 151 estudios. O sea, sería absurdo que por un estudio tú eches abajo, o sea, por una referencia que no está citada efectivamente, y ese es el error de la persona que elaboró el proyecto, porque no puso la fuente de la citación, ¿verdad? Y ese yo sé que es un error, ¿verdad? Pero hay 19 otras referencias citadas. Pero lo más importante, mira, este proyecto de ley, y yo lo quiero señalar acá, esto no es una moción que nació ni de mí ni de otro diputado, fueron padres de niños afectados en una organización que se llama Corporación Bioautismo, que fueron los que ayudaron a elaborar este proyecto de ley y que pidieron que este proyecto de ley se tramitara en el Congreso. Niños que fueron vacunados a los 2, 4, 6, 18 meses con la vacuna pentavalente, que en el momento que nosotros empezamos a tramitar este proyecto contenía 25 microgramos de mercurio, y que reaccionaron a esa vacuna y que hoy día son niños autistas. Perdón, diputado, usted está diciendo reaccionaron a esa vacuna. Perdóneme, pero la evidencia científica, no hay ninguna evidencia para linkear el hecho de vacunarse con el hecho de desarrollar el autismo. Usted está haciendo una afirmación ahí que reaccionaron a esa vacuna, que no es una afirmación científicamente correcta. Estoy diciendo que niños que fueron... A ver, nosotros tenemos un programa de vacunación que vacuna con la pentavalente, que es una vacuna que contiene un compuesto que es a base de mercurio, ¿verdad? Si tú ves en lo que es el timerosal, es 49.6% de mercurio. Ese componente lo usan de preservante en la vacuna. No es la vacuna en sí, solamente es un preservante. Los niños que son vacunados durante su primer periodo en el programa de vacunación, tú vacunas con la misma vacuna a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Los niños que no pueden eliminar el timerosal, que no pueden eliminar mercurio, son niños que pueden verse afectados por este compuesto. Pero usted está haciendo una afirmación, diputado, usted está haciendo una afirmación. Usted está diciendo reaccionaron a la vacuna y desarrollaron autismo. Yo no hago la afirmación, esto está en estudios. Acaba de hacer, la pregunta es en qué se... Pero es súper concreto. ¿En qué se basa usted para decir que estos niños fueron vacunados y la consecuencia es que tienen autismo por esa vacuna? ¿En qué se basa usted para afirmar eso? Lo que pasa es que cuando estos niños reaccionan, la sintomatología que presentan es exactamente la misma que ocurre cuando hay intoxicación por mercurio. ¿Entiendes? Esos son parte de los estudios que además ponen en evidencia esa situación. ¿Esa es la única y además, no, pues no es la única prueba. Además hay en esta discusión del proyecto de ley se presentaron 151 estudios que yo llamo a que los investiguen. Diputada, lo que pasa es que esta fue una discusión que existió, que ocurrió efectivamente en el mundo desarrollado a fines de los años 90. Muchos países, como usted bien dice, efectivamente en su momento por un principio precautorio prohibieron el timerosal en las vacunas. Y lo mantienen. Esa discusión ocurrió y se llegó a un consenso científico. Le puedo listar de nuevo todas las organizaciones internacionales que han dicho se llegó a un consenso científico después de estudiar. Este debe ser uno de los temas más estudiados en la historia de la ciencia, y se llegó al consenso de que no existía esa relación. ¿Por qué Chile se sube 20 años después a una discusión que el mundo desarrollado ya zanjó después de haberla estudiado con tremenda precisión? Mira, de hecho eso ha sido el argumento de la autoridad hoy día de salud, que es el ministro Maljanić. Pero yo quiero hacer una aclaración. La OMS, cuando recomienda la vacuna con timerosal, si tú lees todas las declaraciones de la OMS que recomiendan las vacunas con timerosal, las recomiendan solo para el tercer mundo, primer dato. Segundo, los estudios que existen hoy día no son de hace 20 años, los estudios que relacionan el timerosal con las enfermedades
enfermedades del neurodesarrollo no son de hace 20 años, son de hoy día. Los últimos estudios son del 2013. ¿Qué estudio es el 2013, por ejemplo? Sí, yo te puedo mandar todos los estudios que está... Todo, Dorea, por ejemplo, que es uno de los investigadores que ha trabajado en este tema, King, que es Paul King, que también es uno de los científicos que ha trabajado en este tema, Janet Kern, que es de Estados Unidos, que también ha trabajado sobre este tema. Usted citaba, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Estoy leyendo aquí el informe que está precisamente la Organización Mundial de la Salud, que dice no hay ninguna evidencia de toxicidad del mercurio contenido en las vacunas. Lo dice hoy la Organización Mundial de la Salud. Y eso para países desarrollados o no desarrollados. Eso es una declaración. Yo te estoy diciendo que hoy día existen estudios que no son de hace 20 años, que son de hoy día, que son recientes y que señalan que hay vínculo. Entonces, a mí, lo que me preocupa... Diputada, sí, ¿de qué universidad es ese estudio el año 2013? Bueno, mira, yo te puedo pasar la lista de todos los proyectos, de todos los estudios, porque no es un estudio. Si fuera, ¿sabes lo que a mí me ha preocupado de este tema? Es que cuando tú planteas que hay una controversia, que hay estudios que van en ambos sentidos, y que nosotros dijimos, cuando empezamos a tramitar este proyecto de ley, nosotros dijimos, aquí hay una controversia, nosotros no pretendemos resolver una controversia que puede durar muchos años más. Entendido en fácil, usted no tiene pero entendido en fácil, para que la gente en su casa entienda. ¿Usted tiene la certeza científica de que el timorosal provoque autismo? Mira, yo te puedo decir... La certeza científica. No, yo te puedo decir que todo... Mira, es que lo que por el riesgo que usted quiere legislar. Por el riesgo de que eventualmente, según usted, pudiera provocarlo. Cuando hubo la discusión sobre el tabaco, ¿ya? Y se planteaba que el tabaco puede producir cáncer, habían estudios que decían que no era así. Diputada, el consenso científico que el tabaco provoca cáncer es un consenso que viene desde hace 40, 50 años. Hay un consenso, pero la discusión era controversial. Cuando tú te metes en los temas que tienen que ver con la contaminación por los campos electromagnéticos, de las torres de alta tensión, tú tienes estudios en ambos sentidos. Ningún estudio científico te va a decir si tú efectivamente te expones a timerosal, automáticamente vas a desarrollar, pero tienes altas probabilidades de desarrollar los parlamentarios chilenos saben más de ciencia que las sociedades científicas que han dicho que este proyecto es un error. ¿Saben más de ciencia? No, yo creo que nosotros no nos basamos en las declaraciones de las sociedades, nos basamos en los estudios que existen, ¿verdad? Y los estudios para mí tienen mucho más valor desde el punto de vista de la evidencia que presentan que las declaraciones de las distintas sociedades. Estudios que dicen exactamente lo contrario de lo que dice usted. No, yo estoy diciendo que aquí hay estudios que señalan ambas posiciones, ¿ya? Aquí existe una controversia y en base a esa controversia, cuando tú, mira, una autoridad médica, cuando no tiene 100% certeza de que lo que está inoculando en niños que son sanos, porque nosotros vacunamos no población enferma, vacunamos población sana, para prevenir enfermedades. Si tú no estás 100% seguro de que el compuesto que tú estás utilizando en las vacunas puede provocar algún daño, entonces tienes que, por ética, ¿no?, aplicar principio precautorio. Diputada, el CABEI 2011, que es el Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud chileno, recomienda aplicar principio precautorio porque señala, no hay evidencia suficiente. Tú no puedes arriesgar la salud de las personas, ni de niños, ¿verdad? Porque finalmente hoy día tenemos alternativas. Se nos acabó el tiempo. Me interesa justo esa frase. No podemos arriesgar a la salud de los niños en este país. Ok, la fundamentación de su proyecto. ¿Qué le responde a usted si la vacuna sin timerosal termina efectivamente, como dicen también muchos estudios, siendo menos efectiva para cubrir la polio? ¿Quién se hace cargo de, en ese caso, poner en riesgo la salud de los niños? Solo yo creo que es importante señalar dos datos. ¿Pero puede asegurar científicamente que no es menos la cobertura? La misma autoridad sanitaria en Chile que autoriza la vacuna con timerosal, autoriza la vacuna sin timerosal. Si fuera poco efectiva, ¿por qué permiten? No, poco, menos. No, o menos. ¿Usted se hace cargo que podemos introducir una vacuna también menos efectiva en la polio? Pero tú me estás diciendo que podríamos introducir, esa vacuna existe. No, que podía ser la vacuna oficial para todos los niños. Esa vacuna, si fuera menos efectiva, ¿tú crees que la autoridad sanitaria autorizaría que una vacuna menos efectiva para proteger a la población entrara a Chile y la pudieran vender las clínicas privadas? ¿Una vacuna la dejarían entrar a Chile? La misma lógica para una cosa se aplica para la otra. Y si fuera tan menos efectiva, ¿por qué todos los países del primer mundo que usan vacunas sin timerosal siguen usando vacunas sin timerosal?
¿no? Son muchos países. Mira, los países que usan vacunas sin timerosal... Es que las mismas lógicas se aplican para uno y otro lado, porque ¿por qué hay muchos países que usan con timerosal? Es que solo son los países del tercer mundo. Eso es importante. Solo los países que son del tercer mundo usan vacuna con timerosal. Los países del primer mundo usan vacunas sin timerosal. Si fuera menos efectiva, tendríamos la debacle en el primer mundo. Son los sistemas de salud públicos más fuertes, son los países que tienen los mejores estándares de salud. No estamos hablando de África, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de muchos países. Yo te puedo dejar el listado de los países. Este proyecto ha sido parte de un movimiento mundial antivacunas que ha tenido efectos, y también hay estudios muy importantes al respecto, ha tenido efectos muy graves en términos de bajar la cantidad de vacunación. Sí, pero sí de advertir que las vacunas que actualmente se aplican pueden tener efectos negativos para la salud. Y usted, perdóneme, lo acaba de decir, que hay niños, según usted, que reaccionaron a la vacuna y que eso les provocó autismo, cosa que, debo insistirle, no está probada de ninguna manera científicamente. ¿No se hace cargo del problema real que sí hay y que sí está afectando la salud de muchos niños en el mundo, de que por este temor que se ha instalado entre los padres no están siendo vacunados y niños que están enfermando y muriendo por esto? Mira, yo creo que efectivamente nosotros hemos sido sumamente claros, y la Corporación Bioautismo, que es la que planteó la necesidad de legislar sobre esta materia, hemos planteado siempre, para mí es muy importante legislar sobre esta materia precisamente para proteger los programas de vacunación, porque para que la gente sepa que nosotros estamos vacunando con vacunas más seguras. Cuando hace un tiempo atrás salió en algunos medios de comunicación que el Ministerio de Salud había encargado un estudio para ver por qué venía bajando la cobertura de las vacunas, y eso fue mucho antes de este programa, de este proyecto de ley, entre el 2005... ¿ya? Entre el 2008 y el 2013... Cuando comienza este movimiento del cual ustedes luego se hacen cargo. Sí, pero no, nosotros no nos hicimos cargo del movimiento. Hay un movimiento antivacuna real, que están en contra de las vacunas. Usted no dijo que la iniciativa llegó de padres preocupados por el tema. Pero no para dejar de vacunar. Nosotros no somos... nunca yo he tenido la posición de que no se vacune. De hecho, cuando yo fui a ver al ministro de Salud por este tema, y es un tema que habría que preguntar por qué el Ejecutivo le da el patrocinio a este proyecto, nosotros le planteamos, ministro, nosotros estamos poniendo vacunas con 25 microgramos. Si tú te fijas en la norma de cuál es la cantidad de timerosal que tiene que haber por dosis, nosotros estábamos muy por sobre esa norma. Si este producto fuera inocuo, ¿por qué habría que normar sobre la cantidad que tiene que tener en cada una de las dosis? Si fuera así tan inofensivo como se señala. Todos los productos tienen ciertas normas de elaboración. Por eso te digo, nosotros hoy día... Todos los medicamentos más se prescriben en ciertas dosis. Quiero hacer una pregunta. Finalmente también otro de los argumentos que están dentro de esta discusión es el dinero que gana el laboratorio de la vacuna que no contiene polio. Y también se ha dicho desde el Ministerio de Salud que aquí ha habido lobby. ¿No puede ser también parte de la campaña de quienes atacan la pentavalente, el propio laboratorio que también gana, y no gana poco, $20 millones al año en un país no es poco? Mira, por una vacuna sin timerosal? Si tú te fijas en quiénes fueron los impulsores reales de este proyecto, que son los padres de niños afectados. Obviamente no estamos usando ellos de ningún lobby. Lo que le estoy preguntando es si en la discusión mundial, en la discusión científica, también desde los laboratorios se ponen argumentos, se ponen papers, se pagan paper también. Entonces, también, ¿qué tanto cuidado hay con eso? De hecho, casi todos los estudios que se presentaron por parte de aquellos que defiendan el timerosal son estudios pagados por laboratorios. Los únicos que no son, si tú te fijas, los estudios independientes son mucho más aquellos que efectivamente señalan. ¿También hay pagados por laboratorios en los que defienden? De sus 150 estudios, ¿cuántos son pagados por laboratorios? Yo te diría que por lo menos hay una gran cantidad de estudios que son independientes de estos 151 estudios. Pero, ¿gran cantidad es cuánto? Pero mira, cuando tú ves las declaraciones de... Pero diputada, ¿qué números son independientes los 150 que según usted atacan la vacuna con timerosal? ¿Qué número? No te sabría decir qué número son todos, qué cantidad exacta son independientes. El punto es si son independientes, de qué universidades son, porque con todo respeto por la Universidad de Cartagena, no es precisamente una universidad que esté en la punta de los estudios científicos actualmente a nivel mundial, como para decir que ese estudio es más relevante que muchos otros. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde salen esos estudios cuando el consenso científico, insisto, a nivel mundial? Hay estudios que están, muchos de los estudios que nosotros presentamos están en revistas médicas como la de Java, están en la Universidad de Minamata. O sea, hay bastante
bastante bibliografía médica sobre este tema. Pero mira, ¿sabes qué? No está citando precisamente las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Bueno, está también Pediatric, también tiene información sobre este tema. Mira, ¿sabes lo que pasa? Cuando tú manejas 151 estudios que han sido vistos durante 4 años, ¿verdad? Es importante saber que existe esa evidencia. Yo no estoy diciendo que aquí hay una verdad absoluta de ninguno de los dos lados. Nosotros estamos diciendo que cuando no hay evidencia 100%, ¿verdad? Tú no puedes arriesgar la salud de la población. ¿No sería mejor escuchar a los científicos, diputada, Sí. que en Chile han sido absolutamente claros en decir que no hay ninguna evidencia, que el timerosal no provoca autismo y en estar en contra de este proyecto de ley? Yo quiero señalar algo. Yo le pedí a la sociedad chilena, a la Academia Nacional de Ciencia, que está presidida por Asenjo, ¿verdad? Por Juan Asenjo, que revise todos los estudios, ¿verdad? Y que hable no del fondo, sino que de si son estudios que cumplen con la metodología científica que se requiere, ¿ya? Porque en esto vamos a tener controversia y vamos a seguir teniendo controversia, ¿ya? Porque efectivamente van a seguir habiendo estudios de un lado y otro. Entonces yo creo que nosotros igual tenemos que tomar una decisión, y la decisión desde mi perspectiva debiera ser aquella que implique menor riesgo para la población. Yo insisto, si los países europeos, ¿verdad?, han mantenido la vacuna sin timerosal y no han tenido epidemias, no han tenido esta suerte de holocausto que se anuncia acá de que va a ocurrir si nosotros vacunamos sin timerosal, estamos hablando de los países que tienen los mejores estándares de salud en el mundo. Si ellos los han mantenido, ¿verdad?, yo creo que nosotros debemos apuntar hacia allá, no hacia tener vacunas más baratas, porque la declaración de la OMS tiene un sentido y yo creo que también apela al principio precautorio, ¿ya? Entre vacunar y no vacunar es mejor vacunar, aunque sea con timerosal, pero yo creo que nosotros estamos en condiciones como país de tener vacunas de mejor estándar. Al final, con esta ley, cuando la gente vaya a vacunar a sus niños, muchos nos preguntan a través de las redes sociales, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder ellos elegir entre vacuna con timerosal, vacuna sin timerosal? Porque hay padres que dicen que ellos prefieren la vacuna con timerosal porque les parece que tiene mayor cobertura con la polio. ¿Los padres van a poder elegir entre las dos vacunas? O sea, yo creo que Chile tiene que tomar la decisión de cuál es la vacuna que implica menor riesgo para su población, ¿verdad? Hoy día... Que la ley va a establecer una sola. No, lo que pasa es que hoy día tú tienes una controversia y creo que es importante cuando tú hablas... ¿Por qué no se la dejamos a los médicos mejor? ¿Por qué no se la dejamos a los científicos? Hay un tema que es importante, es que nosotros no estamos diciendo sobre qué vacunas tiene que poner el país. Diciendo que las vacunas con timerosal no se pueden poner. O sea, nosotros estamos planteando, o sea, Chile va a seguir vacunando contra la polio, Chile va a seguir vacunando contra la hepatitis, Chile va a seguir vacunando contra el tétano, la difteria, el coqueluche, pero nosotros estamos apelando que el timerosal es un compuesto riesgoso, no es la vacuna, tú tienes alternativas y esas alternativas están en los países que tienen mejores estándares de salud que nosotros. Mirar hacia allá. Diputada Cristina Girardi, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Gracias. Prime. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en CNN Prime.